Y continuamos con Periodistas por el Cambio, pero esta vez en el tema adelantado. Hablemos qué es lo que está pasando en Cochabamba. Habíamos en programas anteriores señalado que no hay plata para pagar a los hospitales que atienden a los enfermos renales y otra serie de proyectos y programas. Pero resulta que en conferencia de prensa el concejal Sergio Rodríguez sale y menciona que hay plata en el banco o en las cuentas del municipio de Cochabamba, más de 400 millones de bolivianos. Para este entendido hemos invitado al concejal Sergio Rodríguez, nos acompaña en cabinas de Periodistas por el Cambio. Bienvenido, concejal. Muchas gracias, pues Carlos, siempre un gusto estar acá y por supuesto también a toda tu audiencia, un saludo para todos ellos. Al tema de fondo, ¿hay o no hay plata en el municipio de Cochabamba? Como bien decías, y yo quiero decirle a la alcaldesa también, en esta entrevista le vamos a hablar a ella, ojalá que nos esté escuchando. Lo que más hay en la alcaldía es plata. Como tú decías, la cantaleta de siempre, no hay plata, no hay plata, no tenemos dinero para pagar a las clínicas que hacen hemodiálisis. Así nos han dicho, y a cuántos vecinos, cuántos distritos OTBs van a pedir, pues les dicen no hay plata. Hemos podido tener acceso a las cuentas bancarias de la alcaldía. 14 libretas, cuentas bancarias maneja la alcaldía de Cochabamba. El saldo al 5 de julio, y aquí tenemos los reportes, el saldo al 5 de julio de este año, y mira que todos presten atención, es de 402.5 millones de bolivianos. O sea, es un dinero que está en las cuentas bancarias de la alcaldía, un dinero en efectivo. Es decir, que está ahí el dinero para ser gastado, si tú quieres, para pagar todo lo que adeuda la empresa. Y entonces la pregunta es para la alcaldesa, si hay dinero, ¿por qué no se paga? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué es que no se paga habiendo dinero? Mira, y tanto han dicho que el gobierno no transfiere, que no les da la plata. Totalmente falso. De las transferencias que ha hecho el gobierno en todo este semestre, ahorita hay en la libreta, en la cuenta bancaria de la alcaldía de Cochabamba, 180 millones de bolivianos en lo que es las transferencias de gobierno. Ahí se podría decir, concejal, porque bueno, siempre señalan que el gobierno no está dando dineros a la alcaldía del municipio, no hay recursos porque el gobierno no está pagando. ¿Esto se derrumba con esto? Sí, por supuesto, se estaría desenmascarando porque aquí el gobierno está cumpliendo. Es más, los vecinos y todos los cochanes deberían reclamar este dinero. ¿Por qué? Porque esto es lo que normalmente se conoce con PP, que viene de la participación popular, pero hoy se lo llama coparticipación tributaria. Es un dinero que llega por cochabambino, por cochabambino censado. Llega un dinero y esas transferencias se hacen todo el tiempo. De eso existe saldo en efectivo en el momento, al 5 de julio, 180 millones de bolivianos. Con ese dinero, con ese recurso, con esa fuente de ingreso, está presupuestado las prestaciones del Sistema Integral de Salud. O sea, con eso se podría pagar esos 15 millones de deuda. Imagínate, hay dinero, pero no se paga. Y otra vuelta, la pregunta a la alcaldesa es, si hay dinero, ¿por qué no se paga habiendo ese dinero? De lo que han dicho de IDH han dicho, no, el IDH no, el gobierno no transfiere. El saldo en la cuenta bancaria en este momento, al 5 de julio, es de 75 millones de bolivianos. No, te imaginas, mira, 180 millones por un lado, 75 en IDH. De los impuestos, quienes están viendo, el impuesto a sus vehículos, el impuesto a las viviendas, a los terrenos, las tasas, patentes de los comerciantes, las licencias de funcionamiento, en este momento el saldo es de 100.5 millones de bolivianos. Esta suma de las diferentes fuentes de ingreso que tiene la alcaldía, suman los 402.5 millones de bolivianos que en este momento, al 5 de julio, tiene en sus cuentas bancarias el municipio de Cochabamba. ¿Y por qué no se paga? ¿Por qué no cubrir esta demanda de la misma población en proyectos y obras? Sobre todo, yo me quiero ir a este sector vulnerable de los enfermos renales. Hablaba yo con don Ramiro González, que es el representante, y nos decía que son más de 1.000
enfermos renales que dializan en 10 centros de salud, que bueno, a la fecha también la alcaldía adeuda las mismas. ¿Por qué? Mira, al Viedma se le debe más de 30 millones de bolivianos. A las clínicas privadas que hacen el servicio de hemodiálisis, que es un tema de vida o muerte. El no dializar para estas personas que indicabas es debatirse entre la vida y la muerte. Tienen que dializar 3 veces por semana y si no dializan un día, corren el riesgo de morir. No solo alcanza para pagar lo adeudado, sino para garantizar hasta diciembre sus pagos, pagarle al Viedma, pagarle a estas clínicas privadas, Primero Salud por supuesto, pagarles a las empresas constructoras que han hecho esfuerzos por tener los escenarios deportivos listos por lo menos para realizar las competencias. Se les debe más de 10 millones de bolivianos en suma a todas las empresas que han construido escenarios deportivos contratadas por el municipio de Cochabamba. Mira, y esto hay que decir, es una vergüenza. Durante más de una semana estamos caminando para que nuestros deportistas de racquetball jueguen un torneo nacional de racquetball clasificatorio para el Mundial de Costa Rica. ¿Cuándo es ese torneo? Empieza prácticamente el 12 de julio. 12 de julio empieza, o sea, ya no más. Y no hay para pagar de la luz del complejo de racquetball. O sea, la alcaldía dice, no tenemos para pagar. Y yo les digo, ya, ¿cuánto se debe al final? Aquí vamos a hacer, aunque sea una colecta, nosotros nos vamos a sumar y vamos a pagar. Ni siquiera la factura nos quieren entregar. Imagínate, a ese extremo se ha llegado de decir que no hay dinero, ni siquiera para pagar la luz. El problema del desayuno escolar de igual manera era por deudas que se ha suspendido 45 días y hubiera sido subsanado pagando. Así es, todo es tema de deudas. Al personal del servicio de estacionamiento municipal se les debe dinero, a los guardias municipales se les debe dinero. Hoy me encontraba con un dirigente de la empresa de áreas verdes que hacen el corte de las áreas verdes, del set de los parques. Ayer recién se les ha pagado sus sueldos y salarios porque les decían que no hay dinero. O sea, yo no sé realmente por qué se guardan el dinero, miedo a gastar, miedo a firmar. ¿Cuál es el tema de la alcaldesa? Yo le vuelvo a preguntar y reiteradamente, si hay dinero, alcaldesa, ¿por qué no se paga? ¿Por qué no se paga todas estas deudas? ¿Por qué no se invierte ese dinero? Todo el 2017, Carlos, y la población también hay que decir, nos han andado contando el cuento de que no hay plata, no hay plata, no hay plata, y al 31 de diciembre del 2017 resulta que ha sobrado 300 millones de bolivianos en las cuentas bancarias. Otra vez nos dicen que no hay plata, pero lo cierto es que a fin de año sobran millones de dinero. Es como si tú fueras a sacar un extracto bancario del cajero de tu cuenta y ahí abajo ves saldo 402 millones de bolivianos. Y no tienes ni para comprar ni para pagar las deudas que tienes en casa. Sí, ni la luz en el caso del complejo de racquetball. Es realmente un extremo. A mí me da vergüenza realmente. Yo creo que de una vez por todas la alcaldesa, quien debería tener esta información. Mira, nosotros hemos tenido que recurrir y hacer una serie de visitas a diferentes autoridades, incluso nacionales, para obtener esta información, cuando la alcaldesa debería tener al día cuánto es el saldo en cada cuenta, cuánto dinero disponemos y ella priorizar los pagos. Primero, por supuesto, salud, educación, primero que se destine dinero a esos recursos, a deporte, seguridad ciudadana, al tema de la mujer. Muchos casos, por ejemplo, piden que se contraten psicólogos, personas que ayuden en los slims, y no se hace realmente caso a estos requerimientos habiendo dinero. Un tema que ha estado latente estos días es el tema del congelamiento de cuentas de más de 40,000 personas que han sido congeladas sus cuentas. Bueno, en este tema yo he presentado una resolución municipal, un proyecto, para que las cuentas se deje sin efecto esta actitud de congelar, porque vulnera derechos. Y mira, cuando hemos sometido a votación entre los concejales, solo la concejal Selima Torrico y mi persona hemos apoyado esta resolución. El resto no ha querido. Pero bueno, más allá de eso, esta situación ha generado que mucha gente se traslade al municipio para poder averiguar el tema de cuál es su situación, cómo puede resolver, y nadie le da solución porque no hay personal. El año pasado dice que tenían 10 personas trabajando en fiscalización y en ejecución, justo en este departamento de recaudaciones,
trabajando en este tema, dando información y sacando, imprimiendo los extractos para orientar cómo se puede resolver estos problemas. Y eso ha sido hasta diciembre. Durante este año solo 3 personas están atendiendo. Cuando el año pasado atendían estas 10 personas, más 3 personas de ahora, y más 5 pasantes que hacían el trabajo de ayudar, revisando carpetas, notificando en los domicilios de los edificios, viviendas que deben dinero. Y en este caso, ¿qué respuesta les dan a estas personas? No hay dinero para contratar personal. Mirad, tanto dinero que se tiene en las cuentas bancarias, en las libretas, y no se puede disponer para poder pagar y para poder, sobre todo, avanzar en los proyectos de la gestión, en proyectos que le interesa a Cochabamba. No, sí, y también, tras informes que ha dado usted en conferencias de prensa, ese tema de los deportistas para poder solventar estos escenarios deportivos que vienen a ser luego de los Juegos Suramericanos, para que se vuelvan en escuelas deportivas, con 5 millones que se puede hacer todo, pero no hay la voluntad desde el municipio. Bueno, eso es un llamado de atención para el mismo municipio de Cochabamba. Pero yendo en esta coyuntura, concejal, y es bueno saber cuál es la postura de usted tras las últimas denuncias que han surgido en el caso Alcaldía Municipal. Exsecretaria de Desarrollo Humano, que es Andrea García, presenta su renuncia y además denuncia que el esposo de la alcaldesa, el doctor, conocido como Chiqui, habría hecho cobros irregulares, sobre todo en el bono de té de los funcionarios. Nosotros esperábamos una respuesta de la alcaldesa de Cochabamba, pero sale en conferencia de prensa y dura 1 minuto 30 segundos y no hay derecho a pregunta de la prensa. Solamente dice que se respete a su familia y que está en investigación en los casos, o que se ha pasado a investigar el caso. ¿Cómo ve usted esta lectura? Primero, renuncia, denuncia. ¿Qué pasa dentro de los demócratas? ¿Qué pasa dentro de la alcaldía? Miren, el primer tema que hacías mención, he presentado una ley, pero realmente de mucho beneficio para la población. Solo así cortito lo que busca esa ley. Por ejemplo, en el complejo de piscinas, este complejo de piscinas podría funcionar 12 horas al día, de lunes a domingo, todo el año, contratando, por ejemplo, 12 profesores. Que la alcaldía contrate a ¿quiénes? A nuestra Sirena, por ejemplo, a Karen Torres. Imagínate, de profesora, verla ahí entrenando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, enseñando a nadar, formando más sirenas y por supuesto más tiburones, ¿no? Imagínate, se ha presentado eso, que la alcaldía contrate 12 profesores, médicos, personal de limpieza, también personal que administre el campo deportivo, 22 personas, cubra los costos de mantenimiento. Solo el gas son como 15.000, 20.000 bolivianos al mes en gas para tener atemperar la piscina. Todos esos gastos de luz, agua, etcétera, mantenimiento, suman casi 2 millones de bolivianos. Al año. Tenemos 10 complejos de esa magnitud, más pequeños de repente. Significarían como 10 millones en esos 10 complejos, y en el resto de campos deportivos otros 10. Tenemos como 80 escenarios deportivos en el municipio de Cochabamba. 20 millones al año, 400 hay ahorita en las cuentas bancarias, y no quieren aceptar esa ley para uso gratuito de campos deportivos. Ese es el primer tema que decías. Realmente le voy a volver a enviar esa ley a la alcaldesa, porque parece que no lo ha leído bien, y esperemos realmente que en algún momento se apruebe. Hay dinero, pero no hay voluntad, por ejemplo, para cubrir estos gastos y hacer que todos los cochabambinos usemos gratuitamente los escenarios deportivos. En el tema que decías respecto a las denuncias y la renuncia de la secretaria de Desarrollo Humano, exsecretaria de Desarrollo Humano, muestra pues la crisis total en la cual se está debatiendo este partido Movimiento Demócrata Social. Yo creo que han tocado fondo, o de repente porque falta todavía despedir a la intendenta, ¿no? Pero aquí, ¿qué sucede? Y yo lo he dicho claramente, cuando votamos y elegíamos a Karen Suárez para que sea a cargo de la suplencia del alcalde José María Leyes, decíamos, ojalá que su entorno familiar, refiriéndonos a su esposo, Edson Cortés, y a su madrina de matrimonio, la señora Claudia Leyes, hermana de José María Leyes, ojalá que no interfieran en su rol como alcaldesa suplente. Y mira, a mí realmente pienso que la familia debemos dejar en casa cuando vamos a trabajar.
y ni el esposo ni la madrina deberían tocar pito en la alcaldía. Esta denuncia es muy seria y yo pediría a Andrea que haga una denuncia, no solo en medios como lo ha hecho, sino también que lo oficialice en el Ministerio Público y se puede investigar mínimamente para que se investigue y se sancione. En temas del bono de té, es cerca de más de 800.000 bolivianos al mes que se paga a más de 1.500 personas en el municipio de Cochabamba. Ahora, ¿cómo entender, y con esto quiero cerrar ya la entrevista, personas externas al municipio? Porque el señor Cortés no es parte del municipio. Se lo ha visto muy de lado con José María Leyes en todas las obras, acompañándole como hombre de confianza. Lo mismo anuncian las declaraciones en el caso Mochila de la hermana de José María Leyes, Claudia Leyes, conocida como la Number One. ¿Cómo entender que Chiqui y la Number One estén, no sé si decir, manejando o intrometidas en la gestión pública? Así lo han dicho varios medios de comunicación y al parecer esto sí es verdad. Lo hemos dicho, que su entorno familiar no afecte las gestiones o el trabajo del alcalde suplente, pero también de los malos asesores que siguen adentro. No es casual, Carlos, y a la población también hay que decirle, no es casual que Andrea García, ex secretaria de Desarrollo Humano, y todo su personal, más Alex Contreras, Roxana Neri, el alcalde de Itogta, precisamente en estos lugares, en estas unidades, se hayan dado los escándalos de corrupción más graves en la actual gestión. ¿Por qué? ¿Qué pasa con ese grupo? Todas estas personas, y no lo dice el vikingo, lo han dicho concejales demócratas, incluso les han llamado arrimados a demócratas, a último momento, en las últimas horas en que se hacía las elecciones de alcalde, resultan al lado de José María Leyes, entran por cuotas de poder porque hubo un convenio, un pacto entre Rebeca Delgado y José María Leyes, entran a estos espacios y son en estos espacios donde se dan hechos de corrupción, por ejemplo, como el de las mochilas escolares, el desayuno escolar, los cisternas que no distribuyen agua, que lo hemos mostrado también, y por supuesto también la contratación de personal fantasma para la administración de campos deportivos. Quiero entender que lo que está diciendo, que los que vienen de parte de Rebeca Delgado a cuota a este municipio, a la gestión municipal, son los que habrían en sus fuentes ocurrido estas malversaciones y actos de corrupción. Sin duda alguna. Y ese perjuicio no solo es para el alcalde del partido de turno, sino sobre todo para Cochabamba. Le privan de un desayuno escolar completo, no firman contrato el desayuno escolar con irregularidades, no distribuyen agua. O sea, aquí se dan todos los escándalos. Y mira una curiosidad, no traje la documentación, pero sí lo tengo en mano. En la propuesta de trabajo para gobernar del entonces candidato José María Leyes, no encuentras la palabra mochila escolar. En las hojas 12 y 13, que son justo del rubro de qué se va a hacer en educación, no hay mochila escolar. ¿Y de dónde sale? ¿Dónde encuentras la palabra mochila escolar? En la propuesta de Rebeca Delgado. En la propuesta de Rebeca Delgado encuentras los guardias municipales que se han contratado, los barrios con dignidad, todos estos proyectos que son prácticamente propuesta, podríamos llamarlo así, de Rebeca Delgado cuando estaba con miras a presentarse candidato. Yo pienso que de todas estas personas debería deshacerse la alcaldesa, porque le están haciendo daño a Cochabamba, no solo a ella ni al alcalde que está detenido, sino le están haciendo daño a Cochabamba. Debería deshacerse de esas personas, dejar a los familiares en la casa y dedicarse y preocuparse por los problemas que nos interesa a los cochabambinos. Bueno, un caso ahí también tendría que ser la intendenta municipal. Y abre una curiosidad periodística, Rebeca Delgado, dentro del municipio, y sobre todo el personal que le ayudaba o era el equipo de Rebeca Delgado, habría que investigar más. Muchísimas gracias, concejal, por venir a Periodistas por el Cambio. A ustedes las gracias, muchas gracias por la invitación y por supuesto quienes han seguido atentamente esta entrevista, un abrazo para todos ellos. Rápidamente la pausa y ya tenemos más entrevistas aquí en Periodistas por el Cambio.